Hasta acá lo que nosotros sabemos es que Zaffaroni era propietario de algunos inmuebles que aparentemente algunos los alquilaron con fines de ejercer la prostitución, pero eso de por sí no debe llevar a culpabilizar a un ministro de la Corte. Zaffaroni es, sin ninguna duda, se lo dice alguien que hace 25 años enseña Derecho Penal, el profesor de Derecho Penal más importante que existe en el mundo de habla hispana. Y la verdad es que a mí me parece medio ingenuo pensar que un hombre de esas características haga algo así. Yo entiendo que él es objetivamente el propietario de esos inmuebles, pero que alguien alquile un inmueble que es usado con esos fines no lo culpabiliza. Porque el día de mañana usted me alquila un departamento y resulta que en ese departamento tiene un secuestrado, yo soy socio del secuestrador. Me parece que el tema no debe ser analizado desde lo ético, debe ser analizado desde lo institucional. Y no es razonable que anden todos ventilando pedidos de renuncia. Si hay exactamente un problema de índole jurídica, lo que hay que hacer es el planteo y ver si institucionalmente corresponde sancionar con un juicio político a Zaffaroni. Hoy la oposición casi en su conjunto pidió juicio político para Zaffaroni, ¿no? Sí, pero estamos en un tiempo electoral, todos se suben y además es un tema irritante. Obviamente es un tema irritante. Creo que el que más debe irritar es a Zaffaroni, sinceramente. Bueno, él lo dijo que se sentía una víctima más del caso, digamos, que eso fue su... Mire, yo lo conozco hace muchos años a Zaffaroni. Quiero aclarar, no soy su amigo, ni he hablado con él con motivo de esto, pero la verdad me parece un exceso tratarlo a Zaffaroni de este modo, pero un exceso total. Ahora, esto no quita que llevemos el tema a los canales institucionales, que se haga la investigación pertinente y que si efectivamente él ha tenido algo que ver en este hecho, serán otros los remedios, que los remedios están en la Constitución fijadas. No se puede hacer planteos éticos y morales sobre un hombre de esta envergadura jurídica y sobre el que no pesan imputaciones más que ser el dueño de esos departamentos. Que además uno es razonable pensar que por ahí lo dejó en manos de un inmobiliario, de terceros que se ocupen. Quien lo conoce a Zaffaroni sabe que no es precisamente un hombre cuidadoso en el sentido de la obsesión de su patrimonio. Por ahí encomendó a alguien el cuidado de estos bienes y alguien hizo lo que no debía. Tal vez sea así. Pero hay que ser cuidadosos, yo insisto en esto. Bueno, tengo otros temas más importantes, pero debo preguntarle por qué ha pasado, sabe que estuve de viaje 15 días, así que le agradezco mucho a Tomás Bulat, que condujo el programa 2 semanas, entre los tres Fernández, Alberto Fernández, Aníbal Fernández y Cristina Fernández. Entre dos, entre Cristina y Alberto. Entre dos. Después hay alguien que se escribió una carta, pero no sé qué tiene que ver en toda esta historia. Que también llama Fernández, Aníbal Fernández. Sí, pero que no, yo no lo considero. Entonces, ¿qué pasó entre usted y Cristina, digamos, no? La pregunta. Pasó lo que, a ver, voy a ser breve, Marcelo, porque lo que tenía que decir lo dije, y a mí no me gusta hacer política con esto. Lo que yo tenía que decir lo dije en esa carta. Creo que la presidenta en ese libro que hizo Sandra Russo dice cosas que no son ciertas y que me afectan personalmente a mí. Yo del gobierno me llevé algunos kilos de más, un montón de canas, y la verdad soy un hombre honesto que nunca trabajó para ninguna corporación, para ninguna. Y que a mí me atribuyan ser el vocero de una corporación es algo que me afecta personalmente. Lo único que hice fue decirle a los argentinos, esto es mentira, esto no es cierto. Y punto. Después me mandaron un tendal de insultos en otra carta que publicó el día siguiente, que no me lo publicó la persona a la que yo le hablaba, sino otro. Y bueno, para mí es un tema superado en el sentido de que dije lo que yo tenía que decir. ¿El libro aún no apareció? Bueno, yo lo tengo, lo compré en una librería, así debe haber salido. ¿Ha salido ya? Ah, ok. Sí. No, me lo perdí, pero lo compraré mañana, sin duda. No pretendo promocionarlo, pero hágalo. Yo estoy ciertamente impresionado por hasta qué punto los argentinos estamos perdiendo el sentido de las proporciones, ¿no es cierto? Usted vio lo de Fito Páez, ¿no es cierto? Que produjo mucho ruido, ¿no es cierto? Pero hay gente que tiene más influencia y que es mucho más importante que Fito Páez, que ha dicho cosas peores. Por ejemplo, Mempo Giardinelli, que es un gran escritor argentino, a quien yo conozco mucho, por cierto, es un gran tipo además, ha comparado a Macri con Macera en un artículo de ayer en La Nación. Y ha dicho que, bueno, la gente vota poco menos que sus propios victimarios y que acepta, digamos, en todo caso a Macri, como en su momento aceptó a Menem, a Videla, a Macera y a Galtieri. Yo leí eso y dije, chau. ¿De qué estamos hablando? Porque uno puede parecer, a Macri te puede parecer fenómeno o horripilante como jefe de gobierno. Pero lo votó la gente, no es un dato. Pero lo votó la gente, la misma gente que por ahí vota a Macri y eventualmente a Cristina, ¿no es cierto? ¿Y qué tendrá que ver Macera, no es cierto? Es decir, la pregunta es así, ¿qué les pasa a cierta gente que se la agarró con los votantes?
Yo nunca vi No, una cosa igual en la Argentina. pasa que la Argentina de los últimos meses se ha convertido en una Argentina dual. Cuando yo digo dual no hablo como algún medio pretende plantearlo de algún aspecto psiquiátrico o psicológico de la presidenta. El mundo dual del que yo le digo a la presidenta que le gusta vivir es un mundo maniqueo que divide al país entre los buenos y los malos. Entonces, claro, el que no acompaña el proyecto se convierte en malo. A partir de esta lógica hay que explicar que allí están todos los malos. En el mundo de los malos están los genocidas y Macri. Claro. Pero no es lo mismo. Que viene a ser lo mismo. Pero claro. no es lo mismo. Claro. Todos saben, no hace falta que lo explique acá porque me han escuchado mil veces, yo no comulgo en nada con lo que piensa Macri. Pero eso es un exceso enorme también, no se puede decir semejante cosa de alguien. En segundo lugar, me parece que deberíamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Quiere que le diga francamente? Sí. Yo celebro que haya aparecido en la derecha argentina un líder, que además no se avergüenza de mostrarse como un líder de ese mundo conservador. Yo lo celebro porque la Argentina lo necesita. Porque hasta acá nosotros tenemos un montón de personajes que se disfrazan de progresistas y actúan como de derecha. Bueno, voy a contar una intimidad. Usted recordará una conversación que mantuvimos los tres, Néstor Kirchner, usted y yo, sí, señor, donde Kirchner pensaba igual. Sí, yo sigo pensando lo mismo. Él pensaba lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo. Él en ese momento aún no estaba claro si era Macri o era López Murphy, pero él festejaba de algún modo la aparición de un tipo de la derecha democrática, digamos. Exactamente, ¿cierto? Por eso nosotros debemos celebrarlo. Si es que ese espacio de la sociedad argentina, que algunos llaman derecha, otros llaman conservadores, otros llaman liberales, pero que podríamos hablar de los sectores más conservadores de la Argentina, que existe ese espacio y que no es un espacio menor, que existe y no es un espacio menor, bienvenido sea. Porque la Argentina va a empezar a resolver mucho de lo que tiene que ver con la representatividad de la política. El día que se anime la derecha a decir somos derecha y el día que la izquierda actúe como izquierda. Porque lo que nos pasa a nosotros es que tenemos una izquierda que muchas veces actúa como derecha, con muchos de estos discursos, calificando de fascistas a los que no piensan como yo, y muchos de la derecha que se escudan en ser progresistas porque les avergüenza de ser conservadores. Y yo no siento que Macri tenga esta vergüenza, y me parece que es muy legítimo. Y en todo caso lo que nos tenemos que preguntar, perdón que interrumpa, es ¿por qué nos va como nos va? ¿Por qué nos va como nos va? ¿Es culpa de los votantes? Yo, por ejemplo, pensaba el otro día, yo sé que lo tiene Hermes Wiener dentro de un ratito acá, y de los medios, pero vamos a quedarnos primero en este punto. Cuando la presidenta va a Santa Fe y le dice al gobernador su provincia creció menos, la verdad es que la presidenta tiene que darse cuenta que creció menos por las políticas del gobierno nacional. Porque hay una política que no ha atendido adecuadamente la industria cárnica, entonces todos los frigoríficos de Santa Fe se están cerrando. Sí, claro. Que no ha atendido la producción de leche. Mire, este año vamos a tener 1 millón de litros de leche en exceso, que como no se pueden hacer leche en polvo porque no hay tecnología para hacerla, se va a tener que liquidar internamente a precios más bajos en desmedro de los productores. ¿Y eso a quién afecta? A Santa Fe. Claro. ¿Y quién es culpa de Wiener? No tiene nada que ver Wiener en esto. Entonces, cuando uno ve que el trigo todavía no se despeja en las posibilidades de exportación, la conclusión que uno saca es, bueno, Santa Fe debe crecer menos, pero por estas políticas, no por culpa del gobernador. Claro. Ahora, nadie revisa si estas políticas son culpas de quien eleva semejante discurso. Nadie. Y más, lo aplauden el discurso. Aun cuando el discurso está invocando fallas propias. Cuando no le encuentran salida al discurso, ya llegan a la conclusión de que la culpa lo tienen los medios. Esta ha sido una eterna discusión que he tenido en el gobierno en todos los tiempos. Mire, que los gobiernos influyen. Que los gobiernos son empresas y muchas veces, que los medios son empresas y que muchas veces las empresas definen intereses, lo comparto. Todo esto lo comparto. Ahora, resulta que hay un periodismo militante que cuando miente por militante. Y hay un periodismo independiente que cuando expresa su posición es que está comprado o pagado. Claro. Es un delirio. Si es verdad que llegamos a la conclusión de que en Santa Fe o en la ciudad se pierde por los medios, entonces hay que sacar la conclusión de que todo el proyecto mediático del gobierno ha sido un enorme fracaso que no ha influido sobre nadie. Porque claro, si es verdad que los medios influyen, claro, quiere decir que los medios oficiales no han influido en nada. Claro. Entonces, desde 678, pasando por los twitters de los ministros, pasando por los Facebook, donde hay infinidad de cadenas en favor del gobierno, pasando por los blogueros, claro, pasando por los diarios oficiales, las radios oficiales, los canales oficiales, bueno, todo eso ha fracasado
pero estrepitosamente. Si es verdad que los medios influyen, no ha tenido ninguna capacidad de hacerlo. Sí, bueno, es verdad lo que estoy diciendo. El ministro del Interior, Florencio Rondazzo, responsabilizó a Clarín, a Nación y Perfil por la derrota de Filmus. Bueno, yo diría que lo responsabilicemos a 678, a Tiempo Argentino, a Página 12, porque no han sido capaces de influir. Es la misma lógica, estoy diciendo un delirio, estoy aclarar, estoy diciendo un disparate. Simplemente son expresiones de visiones distintas. Ahora, la capacidad de influencia no es la que dicen, Porque además miren que nos han ametrallado a publicidad oficial y Y siendo, Alberto, perdón, que usted es un político de la capital federal, finalmente, ¿no es cierto? ¿A qué atribuye la derrota de Filmus? Primero, lo atribuyo a que en la Ciudad de Buenos Aires nunca nos ha sido consecuentes. Segundo, a que la Ciudad de Buenos Aires ha expresado en su voto mucho malestar con el gobierno nacional. Teníamos sin duda el mejor candidato, pero un candidato que fue electo del peor modo, en un casting que hizo la presidenta. Sí, una cosa muy exótica. Una cosa insólita, que todos los valores se perdieron ahí, que además nos decían, el mensaje era: miren, si quieren que le prestemos atención a la ciudad, voten a Filmus, porque si no, no, con lo cual eso suena horrible. Que nos decían, si querés a Cristina, votalo a Filmus, pero si la quiero a Cristina, la voto a Cristina, ¿para qué lo voy a votar a Filmus? Entonces, todo el mensaje era confuso y fuertemente ideologizado. Confiaron en la existencia de una juventud multitudinaria que iba a venir detrás de los candidatos de la Cámpora, que nunca llegó. Entonces, y construyeron una lista para ofertarle a esos jóvenes, y resulta que a mí me deprime ver que la mayor cantidad de los jóvenes que tienen en la Ciudad de Buenos Aires todos votaban a Macri. Me deprime porque veo que todo el análisis fue erróneo. Entonces, me parece que esas son las causas, y debiéramos explicarlas. Me parece que ha tenido un gesto de enorme hidalguía, de enorme generosidad para el proyecto, ha tenido Daniel Filmus, exponiéndose a lo que era una derrota segura. Filmus y Tomada deberán ser reconocidos como dos hombres que han dado con gran generosidad su prestigio en esta elección y en la segunda vuelta fundamentalmente. Y me parece que son dos hombres muy valiosos, que yo lamento francamente mucho que se hayan visto sometidos a este resultado. De cambio de tema, ¿cómo encuentra usted hoy el estado de la economía argentina? Lo encuentro más o menos como hace un tiempo. O sea, lo encuentro con un montón de luces amarillas prendidas y nadie que le presta atención, y un mundo que está tambaleando peligrosamente y nadie le presta atención. Y entonces, la verdad es que siento que hay sectores que todavía no se les ha prestado la atención debida, y hay problemas fiscales a los que tampoco se le presta atención. O sea, la Argentina ha crecido y se ha sostenido en los últimos tiempos merced a un consumo que en el primer trimestre se redujo. Y se reduce porque hay problemas en los precios que nadie atiende. Y los precios además nadie lo atiende porque nadie le presta atención a la inversión. Y en la Argentina no hay inversión. Digo, si uno no quiere enfriar la economía, pues salgamos a buscar inversores, pero nadie busca un solo inversor. Entonces, cuando usted revisa los informes de Naciones Unidas o los informes de CEPAL en el año 2010... Sí, nos da muy detrás de Brasil, de Chile, obviamente. En Argentina, que es el tercer PBI de la región, después de México y de Brasil, se invirtió el 6%. Pero cuando usted mira esos 6.000 millones que entraron en la Argentina en el año 2010, cómo se distribuyeron, va a llegar a la conclusión que 2.200 millones se los llevó el Grupo Bridas cuando venía para American Oil, y 1.000 y pico millones se los llevó Repsol, con lo cual la inversión genuina fue de 2.000 millones de dólares. Entonces, si uno no le presta atención a estas cosas, bueno, además, si a alguien se le ocurre decir que ahora cuando gane Cristina va a ser la consolidación del populismo, y que con el populismo consolidado vamos a poder apropiarnos de la renta privada, y encima lo hacemos candidato a diputado, bueno, entonces estamos en un problema, porque no conozco ningún inversor que, leyendo semejante cosa, tenga ganas de invertir en Argentina. Sin duda. Alberto, ¿qué supone usted que pasó con Cristina? Porque algo pasa, es decir, uno la ve desde la distancia, obviamente, pero la presidenta es una persona muy distante de los medios, de los periodistas. Yo hablé alguna vez con ella, pero ciertamente hace mucho tiempo que no la veo. Se la ve como que es una estrategia muy extraña, ¿no es cierto?, de depurar antes de la elección, de romper con medio partido, de condicionar las listas, de rodearse de gente que no está muy claro que le dicen, digamos. Bueno, yo creo que hay un problema central, es que el debate se ha clausurado. Y lo que nació en épocas de Néstor como un espacio plural, participativo, donde en verdad nos esmerábamos por hacernos amigos de Wiener, no por pelearnos. Nuestro esmero era convocar socialistas, no expulsarlos.
se ha convertido en este sistema cerrado, cada vez más cerrado, cada vez más cerradísimo, donde además hasta los que estamos nos echan. Y me parece que no hay tampoco... La política es convocar. El otro día un amigo me mandó... al revés, claro. Me mandó una de esas películas que mandaba Perón desde el exilio, donde dice Perón: el arte de conducir, el buen conductor es el que persuade, no el que exige obediencia. Y la verdad me pareció tan maravilloso escuchar eso en boca de un militar como Perón, que entendió que la política es convencer y no llevar a la gente a los latigazos, que la verdad cada vez que me lo plantean en los últimos tiempos recuerdo esa frase de Perón. En verdad lo que se ha perdido en los últimos tiempos es esa tarea de convencer y convocar. Claro. ¿Y usted cree que este formato, digamos, estratégico tan particular de la Presidenta de la República puede afectar su performance en la elección de octubre? La Presidenta tiene una distancia muy grande sobre los segundos y tiene además una cantidad de votos muy importantes. Yo no sé, porque también uno le llama la atención, por ejemplo, lo que ha pasado en Santa Fe. En Santa Fe había como un sector de la sociedad dormido que se despertó el día del voto y que se despertó críticamente. Yo escucho decir muchas veces... Perdóneme un segundito. A mí me parece que no es así. ¿Sabe qué? Yo creo que se ha inventado, luego de la muerte de Néstor Kirchner, una realidad que no era cierta, digamos, ¿no? Cuando a mí me explicaban cuando Artemio López me explicaba en un artículo de un diario que Amado Boudou iba a ganar en segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, yo decía, perdóneme, yo no estoy sintiendo que eso esté pasando en la Argentina. Cuando me explicaban que Rossi podía ganar la elección en Santa Fe, yo dije, a ver, ¿yo viví el conflicto con el campo o no lo vi? ¿O fue verso eso? ¿Cierto? Entonces me parece que alguien inventó una historia que no es tal, digamos, o que no era tal. ¿no? Cuando yo digo que muchos pensaron que había una silenciosa que se despertó, una mayoría silenciosa, un espacio de la sociedad silencioso que se despertó ese día, me estoy refiriendo a que ninguna encuesta estaba reflejando eso. A eso me estoy refiriendo. Claro, o sea que de algún modo coincidimos. Digo, entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que un día nos despertamos y había un montón de gente que estaba votando en contra. Y casi hacen gobernador, esto sí merece ser destacado, el santafesino casi le hacen gobernador a un hombre que hizo campaña diciendo: yo no entiendo nada de esto, yo no sé gobernar, no tengo equipos y lo único que soy es una persona como ustedes. Y con ese discurso casi termina con el socialismo y con el peronismo y con el radicalismo que estaba también en el frente ganador. Entonces, uno tiene que preguntarse qué fue lo que pasó. Yo cuando muchas veces escucho decir, bueno, pero los argentinos en la comparación se quedan con Cristina porque los otros candidatos no tienen fuerza suficiente, digo, pero a Del Ciel lo votaron y objetivamente era mucho menos que Duhalde o que Alfonsín en ese imaginario. Era mucho menos. Entonces, pareciera ser que hay un voto de enojo que se expresa de cualquier modo. Y al que además no estamos haciendo nada por atraerlo, porque lo que le decimos es que son unos tontos, que el que no lo llama fascista lo llama socio de Macera, y el que no lo llama socio de Macera le dice que es un tonto que lee los diarios y le crea los diarios. Entonces, ¿cuál es cómo convocamos a esa gente? ¿Desde qué lugar lo llamamos? Y eso me parece que no es un dato menor. Es un tema que solamente no se debate porque nadie le dice a la presidenta: presidenta, usted se equivoca.